Hoy quiero compartirte al ángel de Yahweh, o mejor traducido en el Antiguo Testamento como el mensajero de Yahweh. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que es un ángel, ya que este tema se refiere al ángel de Yahweh. La palabra ángel no existe en el concepto hebreo. Lo que mal llamamos ángel es mensajero. En el hebreo es malak, que significa embajador, agente, representante. La palabra hebrea nos dice que un malak es un enviado que representa a aquel que lo ha enviado. De manera que los ángeles son mensajeros espirituales que hacen la voluntad de Dios. Pero hoy quiero decirte que este mensajero, llamado en nuestras traducciones como el ángel de Yahweh, no es cualquier ángel ordinario, sino que él es el mismo Yahweh, el mismo Dios. El Dios visible que se deja ver ante los ojos de los hombres. Sé que muchos dirán, pero es que Dios no puede ser un ángel. Y esto es muy cierto, Dios no puede ser un ángel porque Él es el Creador. Él es el Eterno, el autoexistente, el que es por Él mismo. Pero la Biblia o palabra de Dios nos dice que el Creador tiene el poder de representarse por medio de una imagen, tomando la forma de un cuerpo divino para así poderlo ver, sin ser literalmente un ángel creado. Dicho esto, ahora vayamos a lo siguiente. En 1 de Timoteo 6:16, refiriéndose a Dios, al Padre dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y 1 de Juan 4:12, ninguno ha visto jamás a Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Pero también la Biblia nos dice que Dios fue visto por seres humanos. Ahora, no se trata de que la Biblia se contradiga, sino de comprender toda la Escritura en su totalidad, de conocer la revelación de Dios ante el ser humano. Lo que debemos de preguntarnos ahora, si a Dios nadie le vio jamás, ¿a quién vieron los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento? Porque Isaías dice que vio a Dios en un trono. Este es un ejemplo de un primer caso. Ahora vayamos a un segundo ejemplo. Abraham vio a Yahweh en persona. Eres un Dios justo. Vas a destruir a los hombres justos junto con los malvados. ¿Y si hay 50 personas justas en Sodoma, sufrirán el mismo destino que los malvados? Por favor, ayúdenos. Los probaremos. Si mis ángeles encuentran 50 hombres justos en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad. Tercero, Jacob vio a Dios cara a cara.
Último y cuarto caso. Moisés hablaba con Dios cara a cara como cualquiera que habla a su compañero. Todos estos acontecimientos tienen una gran relación con el ángel de Dios o ángel de Yahweh. Un ejemplo concreto lo podemos ver en el Génesis, donde el ángel de Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Aquí vemos claramente que este ángel dice que él es el Dios, y todavía aún más Jacob le hace una ofrenda. Esto es una prueba de que este ángel se atribuye toda la autoridad como Dios, al decir que él es el Dios. Ahora vayamos al Éxodo, Moisés y la zarza ardiente. Y se le apareció el ángel de Yahweh en llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Yahweh en medio de una zarza. Verso 4. Atención a esta escritura. Y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Quiero decirte que el que lo llamó en medio de la zarza fue el ángel de Yahweh, el cual es Dios mismo. Éxodo 3:2 confirma que este ángel se encuentra en medio de la zarza. El relato cuenta que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Otro pasaje acerca del ángel de Yahweh lo podemos ver en Números 22:32. Según en esta cita, el ángel dice: porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Por qué no dice tu camino es perverso delante de Yahweh? Porque este personaje se toma toda la autoridad de Dios, como Dios mismo hablando. ¿Acaso este personaje es Dios manifestado en cuerpo? Otras y muchas más manifestaciones de Dios fue como varón, príncipe o capitán. Quienes vieron a Yahweh, a Dios, con estos títulos fue Abraham y Josué. La Biblia lo confirma. Claramente las escrituras nos dicen que el ángel o Malak de Yahweh era Elohim, era Dios. Ahora tome en cuenta esto. Yeshua, en varios versículos en el Nuevo Testamento, reconoce ser el yo soy del Antiguo Testamento. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yeshua afirmó que quien Abraham había visto fue a él. Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. Y por último, el Señor dijo que por él fue que Moisés escribió, afirmando que él daba órdenes a Moisés frente a frente. De modo que este ángel, este Malak, es Yeshua, el Mesías, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Claro está que él no se daba a conocer con este nombre en el Antiguo Testamento, porque solo en su nacimiento es cuando se le pone el nombre de Yeshua, que significa Yahweh salva. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yeshua tenía una condición divina, un cuerpo espiritual, el cual se lo manifestó a los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Sin duda, a quienes vieron los patriarcas fue a Yahweh, el cual era Yeshua, pues él es la imagen del Dios invisible. Un estudio cuidadoso de la Biblia nos muestra que el Mesías revelado en el Nuevo Testamento es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento.
A lo que quiero llegar con todo esto es que el Padre nadie lo ha visto. El Dios invisible permite que lo veamos en el Mesías, siendo la imagen y la representación visible de Dios. Esto deja claro que nuestra caída condición humana, si Dios se revelase totalmente a nosotros, seríamos consumidos y destruidos, pues Él también es fuego consumidor. Por esta razón, Dios mismo aparece en formas o manifestaciones en las cuales podamos ver, pero nadie ha visto al Padre en toda su plenitud. Todo esto que acabamos de ver es prueba de que Dios también tiene el poder de incluirse atributos antropomórficos, como una imagen, un cuerpo y género. Esto lo podemos ver en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Algunos niegan la divinidad de Yeshua al decir que Él no es el verdadero Dios. Mi Señor y mi Dios. Yeshua y Yahweh es el mismo Dios. El Señor dijo: yo y mi Padre somos uno. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. ¿Quiénes somos nosotros para limitar el gran poder de Dios? Ahora analiza esto. Las Escrituras confirman que Yeshua es el Verbo y el Padre es Yahweh, o sea, Dios. Entonces, ¿por qué Juan 1:1 dice que Yeshua era Yahweh? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh. Todos sabemos que Yahweh es Dios. La última línea da a entender que el Verbo era Dios, de manera que Yeshua era Elohim, era Yahweh. Las Escrituras demuestran que Dios se deja ver mediante una imagen. Pero para comprender este misterio debemos viajar al pasado, al principio de la eternidad, de acuerdo a la palabra, antes que todas las cosas hayan sido creadas. La Escritura muestra que Dios es espíritu y a Dios nadie lo puede ver. En el principio, antes de todas las cosas, Dios se dejó ver mediante una imagen, mediante una esencia o sustancia, y Él habitó en esa imagen para así poderlo ver. Fue por medio de ese cuerpo o imagen que se dio a conocer en el Antiguo Testamento, y esa imagen o cuerpo es Yeshua. Es esta misma imagen la que se daba a conocer en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahweh. Esta imagen es la misma que se muestra en Génesis 1:27. También esta imagen es la que está sentada en el trono en el cielo, y Él vino al mundo. Es por eso que Yeshua es la imagen, siendo a la misma vez Dios e Hijo. El ángel de Yahweh es la prueba de la representación de Dios en la tierra, la imagen del Dios invisible en su preexistencia antes de encarnar en la Virgen María. Recordemos que al principio dije que un mensajero o malak significa embajador, agente y representante. Ahora toma en cuenta esto. Yeshua en el Antiguo Testamento era el agente que representaba al Padre de manera visible, ante los ojos de los hombres. Hablando resumidamente, debemos de comprender que a Yahweh, al Padre, nadie lo ha visto, ya que Él habita en luz inaccesible. Pero Yahweh se manifiesta a través de una imagen, para así poderlo ver.
Este es el ángel de Yahweh, el cual es Dios mismo, que también es Yeshua. Por esta razón el Señor lleva el título de Emmanuel, que significa Yahweh con nosotros, o sea, Dios con nosotros. Juan 1:18 explica que el Hijo ha dado a conocer visiblemente al Padre. Recuerda este gran título. El Mesías es llamado Padre Eterno en Isaías 9:6, porque Él, como el Hijo de Dios, es Dios. Igual el Padre es Dios en esencia o sustancia, que es la revelación visible del Dios invisible. Al Mesías se le llama de manera simbólica la esencia o sustancia de Dios. Si logras comprender este misterio, sabrás que Dios es uno. Santiago 2:19. Pablo unía a Dios y a Yeshua en uno solo. Colosenses 1:15. Juan dijo en las Escrituras que el verdadero Dios es Yeshua mismo. 1 de Juan 5:20. Tanto el Padre como el Hijo son el verdadero Dios y la vida eterna. Yahweh es el nombre del Padre y se encuentra en el Hijo. Solo puedes verlo desde una perspectiva hebrea. Allí lo hallarás y lo encontrarás. Conclusión: un solo y único Dios, subsistiendo eternamente en una multiforme sabiduría. Muchas formas o manifestaciones que hacen la voluntad de un solo Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.